¿Cómo? Una hora aproximadamente. Si usted saca la cuenta, son 3 semanas de materia. No es un certamen tan denso, pero corresponde prácticamente todo el RA1. Al R1. Que es la rectificación. Por ejemplo, 10 preguntas, un ejercicio. ¿Quieres saber a ese nivel de detalle? Ese... Generalmente hago 3 partes, por así decirlo. La primera parte son preguntas conceptuales y suman 2 puntos en total. Son generalmente o 4 o 5 preguntas y entre eso se reparten los 2 puntos. Después viene otra parte, típicamente desarrollo, análisis, y de otra pregunta, ¿cierto? Desarrollo, análisis. Y cada una de esas preguntas está dividida en 2 o 3 partes y en total suman 2 puntos, 2 puntos. Entonces tiene la parte de las preguntas iniciales, que son 2 puntos, y 2 preguntas más, que son 2 puntos cada una, y suman 6. Más el punto base, agarra 5. Así es más o menos. Profe, la segunda nota igual sería certamen. ¿O podríamos conversar ahí en trabajo? ¿Quiere negociar? No, yo no negocio. ¿Qué ofrece? Apoyamos al... ¿Qué ofrece que yo quiera? Le guardamos No, pero lo podemos revisar. Por favor. Yo no me pongo nada, siempre y cuando, si doy una tarea, que la hagan y que no empiecen de que chuta, está muy complicado. Porque tendríamos que simular, al menos. ¿Ya? El semestre pasado, si lo recuerdan, los que tuvieron clases conmigo, di una tarea en el fondo que era corta, nos estábamos como para la casa, pero porque supuestamente no tenía el sábado para hacer el certamen, porque iban a caer más certámenes, no era mandarlo a la isla. Tenemos que verlo, lo podemos conversar después del sábado, ¿le parece? En la medida que todo el curso quiera. Uno que me diga que no, y ya no se puede. ¿Cómo? Hay que hacerle cuenta cuando ese compañero no venga. Entonces, rectificadores. Rectificación controlada. Me imagino que ya lo dijo, pero... ¿Hasta dónde entraría entonces hasta la clase de hoy? Hasta la clase del jueves. Miércoles. Hasta la clase del miércoles. No lo había dicho, no sé. Si tiene duda, tiene que preguntar. No se preocupe si lo he dicho no. Si algo no le quede claro, lo tiene que preguntar. 19:03, estamos en la hora. Hace un día largo, no sepa ustedes. Rectificación controlada. Este es el problema. El problema, y esto de ahora en adelante lo vamos a empezar a dibujar cada vez más de esta forma, ¿ya? Es un rectificador, y este rectificador típicamente tiene una carga, ¿ya? Es un rectificador trifásico, por lo tanto, ¿cierto? De aquí voy a dibujar solamente una fase, lo que obtenemos, ¿cierto? Es eso que está ahí, y aquí lo que obtenemos son 6 pulsitos por 1, 2, 3, 5, 6, ¿cierto? 6 pulsitos por periodo, y lo que típicamente viene después, esto se lo cuento porque lo vamos a ver más en detalle la próxima semana y no va a entrar, lo voy a explicar a ustedes, es que viene un condensador. Y ese condensador lo que fija es el máximo del voltaje. ¿Cuál es el máximo del voltaje? Como lo que obtenemos rectificado del voltaje entre líneas, el máximo del voltaje, ¿cierto?, es el voltaje entre líneas peak. O, de otra forma, ¿cierto?, es raíz de 3 por el voltaje de fase peak. ¿A qué nos referimos con el peak? ¿Cierto? A, en el fondo, la amplitud. ¿Ya? Y eso queda fijo. Queda fijo. Rápidamente, ¿cierto? Si sacamos la calculadora para 380, ¿cuánto sería el peak? Si esto fuera 380, ¿cierto? El valor RMS entre líneas, lo multiplicamos por 1.41 y eso nos da el peak. Es decir,
el pic entre líneas, ¿cierto?, es 535,8. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí el voltaje equivalente sería más o menos como 535,8. Típicamente, los viejos lo que dicen es que simplemente 540 VDC. No se urgen mucho por esos 5 volts o 4 volts que le faltan ahí, ¿ya? Y eso es fijo, no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque depende de la forma de onda que está aquí. ¿Cómo yo lo podría manipular? Podría, ¿cierto?, hacer de que esto fuera variable con un transformador con un variac, en el fondo trifásico, pero los variacs sirven para baja potencia. Si yo tengo ahí un motor de 2 megas, que lo podría tener un accionamiento en media tensión, no voy a ponerle un variac de 2 megas y no voy a mandar un viejo a que me lo rote a mano. No tiene sentido cuando hay opciones donde yo podría, a través de una señal de control, que por ahora lo voy a spoilear, y se llama ángulo alfa, y cambiando el diodo del puente que vimos, ¿cierto?, en las clases pasadas, por un dispositivo que se llama tiristor y que tiene capacidades de control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Rectificación controlada, la cual se basa en el uso de los tiristores. Adelante. ¿Qué es un tiristor? Está bien que no me responda si yo lo paso. Y hago Sí, mi pega. era como otro dispositivo integrado, pero me acuerdo que al final lo que hace es como controlar la señal. Justamente, es un dispositivo de electrónica de potencia que está ahí. Todo lo otro que deserté por si acaso para que no se vuelvan a ir y se pasó un montón de materia, está también repetido, ¿cierto? No, no es un diodo, es un tiristor. Pero tiene la misma configuración, pero creo que, de acuerdo a lo que entendía, uno podía controlar lo que pasaba, algo así. Algo así. Lo vamos a ver a continuación. Si recuerdan un diodo de esta forma, ¿ya?, tenemos un material P y un material N, ¿ya? Este de aquí tiene portadores para recibir electrones y este de aquí tiene un montón de electrones, ¿cierto?, dando vueltas, que pueden pasar de valencia a conducción. El tiristor es una especie de diodo ultrarrayado. Entonces lo primero que vamos a tener acá es una etapa que tiene P nuevamente, N, pero después vamos a hacer nuevamente, vamos a repetir la etapa P y después vamos a repetir la etapa N. Si se dan cuenta aquí, el diodo básicamente se basa en la existencia de esta juntura, de esta unión, ¿cierto?, entre materiales N y P. Pero aquí, ¿cuántas uniones tenemos? 1, 2, 3 uniones. ¿Ya? Y si dibujamos los diodos que existen aquí, ahí tenemos un diodo, ¿cierto? Aquí tenemos otro diodo hacia allá. Y aquí después en esta juntura, ¿cierto?, tenemos otro diodo hacia acá. Que es medio rebuscada la configuración. Ahí están las 3 junturas por si después se les pierde. Entonces lo que tendríamos, si no olvidamos de que tenemos acá, es básicamente esos arreglos de diodos. Un diodo, 2 diodos, 3 diodos. 2 están en serie y el otro está en contra. ¿Cuándo va a conducir esto? La respuesta es nunca. Si yo tengo esta configuración, nunca va a conducir. ¿Cuándo conduce el diodo? Cuando el voltaje entre ánodo y cátodo es positivo, ¿cierto? Polarización directa. Cuando no conduce, cuando el voltaje entre ánodo y cátodo es negativo, polarización inversa. Pero si se dan cuenta, si yo pongo aquí un voltaje positivo, este de aquí queda positivo, este de aquí queda positivo, van a conducir, pero este queda en inverso, no va a conducir. Y si pongo un voltaje negativo, este de aquí y este de aquí quedan en polarización inversa, y este de aquí queda directa. Estos dos van a evitar la conducción. Pero acá hay diodos que se conectan al red. ¿El diodo C? Sí, pero este no es el caso. El diodo C lo podemos reforzar después, no es el caso. Esto es un diodo de potencia. Me había una carta donde uno le inyectaba un... Y aquí vamos entonces. Ahora, esto de aquí le vamos a seguir diciendo ánodo.
Y esto de aquí le vamos a seguir diciendo cátodo. Cátodo. Y acá nos vamos a inventar lo siguiente. Una nueva conexión, porque podemos meternos ahí, y esa conexión de ahí le vamos a llamar gate. ¿Ya? Entonces seguimos teniendo aquí ánodo, cátodo y gate. ¿Cuál es la idea con el gate? La idea con el gate es que si yo logro, observen la posición que está aquí, si me conecto aquí, en el fondo mi gate, ¿cierto? Aquí tengo el ánodo, acá tengo el cátodo y aquí tengo el gate. Entonces, ¿dónde estoy metiéndome con el gate? Me estoy metiendo aquí, entre esos dos diodos. ¿Ah? Aquí, en la P, pero es justamente estos dos diodos. Ese de ahí, ¿cierto? Va para allá, ese es ese de ahí y esa juntura de acá. Entre esos dos diodos que están aquí. ¿Qué pasaría si yo este diodo no lo tengo? Y polarizo directo, conduce. Polarizo inverso, no conduce. Si es que no lo tengo, pero ese diodo está ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que justamente vamos a deshabilitar ese diodo. Deshabilitar ese diodo es buscar la forma de que los electrones que están aquí, ¿cierto?, empiecen a saltar de aquí hacia el lado de acá. ¿Y cómo lo deshabilitamos? Pues bien, lo que hacemos es que agarramos una corriente que le vamos a llamar IG, I de gate, ¿ya? Y esta corriente la vamos a inyectar, va a entrar por el gate y va a salir por el cátodo. Esta corriente yo la tengo disponible por ahora, pero después la voy a tener que implementar, ¿ya? Si yo hago esto, entonces yo voy a debilitar esta juntura. Yo voy a debilitar esta juntura. Como estoy metiendo la corriente por aquí, ¿cierto? Esta corriente es capaz de entrar por aquí, pasar por el diodo y devolverse, ¿cierto?, a la fuente que está aquí. Si yo debilito esta juntura, yo elimino ese diodo, mientras mantenga la corriente circulando. Y por lo tanto, mi dispositivo que tenía esos 3 diodos, ahora tiene el equivalente a tener 2 diodos. ¿Qué hace que se elimine, que se debilite eso? ¿Qué hace que se debilite? Lo que pasa es que... Buena pregunta. Lo que pasa es que tiene que ver con los portadores que están aquí. ¿Ya? Con los portadores que están aquí. Yo aquí tengo portadores. En la corriente real es que la corriente de aquí, ¿cierto?, los electrones van a saltar para acá y después se van a ir para allá. Esa es la corriente física. Y la corriente eléctrica es de que esta corriente va a entrar por aquí, por esta parte del diodo, va a pasar por acá y va a seguir para aquí. Pero estos portadores que están aquí van a tener que salir de algún lado. ¿Y de dónde van a salir? Van a salir de aquí mismo, ¿ya? Y cuando se acabe, ¿de dónde van a salir? Van a empezar a ser los que salten de aquí para allá. Entonces eso hace de que la juntura se debilite como juntura. Cuando eso pasa, entonces este diodo desaparece. Ahora, si yo quito la corriente, se restablecen los portadores igual que un diodo y por lo tanto este diodo de aquí vuelve a aparecer, ¿ya? Pero si se dan cuenta, con esta corriente yo ya puedo hacer que este diodo de aquí aparezca o desaparezca. Ahora, vamos a polarizar esto. Yo mantengo la corriente puesta y hice de que este diodo desapareciera. Y justo apareció un voltaje positivo entre ánodo y cátodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a circular una corriente. Se va a establecer una corriente en el dispositivo. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, mi tiristor va a conducir. ¿Qué pasa si yo saco ahora la corriente? Lo que acabamos de decir, ¿cierto?, es que el diodo debería aparecer de nuevo. Pero como yo ya tengo la corriente establecida, ese diodo no puede aparecer porque resulta que los portadores de acá ya se están moviendo de un lado a otro. Porque tengo una fuerza electromotriz, que es el voltaje que estoy aplicando, que va a obligar a la conducción. Y cuando este diodo va a volver a aparecer, la única forma que vuelva a aparecer es que esta corriente de aquí se detenga. Entonces, cuando esta corriente de aquí se detiene, el diodo vuelve a aparecer. Eso es más o menos, a grandes rasgos, después vamos a ver la curva, el funcionamiento de un tiristor. Básicamente el tiristor es un dispositivo al cual yo puedo controlar, por eso se llama
además de tiristor, SCR, que es Silicon Controller Rectifier, o cierto rectificador de silicio controlado, ¿ya? Yo puedo, a través de manipular la corriente en el gate, decidir cuándo el dispositivo va a empezar a conducir. ¿Cuál es el problema? Que a través de la corriente en el gate yo no puedo decidir cuándo el dispositivo va a dejar de conducir. ¿Cuándo va a dejar de conducir? Cuando la corriente a través, ¿cierto?, del tiristor se extinga. Si yo tengo un sistema en continua, la única forma, ¿cierto?, es que yo desconecte la fuente. Pero si mi sistema es en alterna, ¿cuándo va a dejar de conducir el tiristor? Cuando la corriente, ¿cierto?, cruce por cero. Claro, no, cuando la corriente pase por cero, que mantengámonos con eso. ¿No? Porque de hecho ahora vamos a ver de que no es solamente el cambio de polaridad. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Un tiristor, 4 capas de semiconductor, es un dispositivo que corresponde a una modificación del diodo y lo que permite es que primero que nada yo mantengo las características de bloqueo inverso del diodo. Es decir, si tengo un bloqueo inverso, jamás va a conducir. Ahora, agrega la capacidad de voltaje, de bloqueo de voltaje directo. Es decir, cuando yo tengo un voltaje positivo, el dispositivo puede bloquear. Es decir, no conducir. Si yo hago un dibujo, para que me recuerden, ¿cierto? Y esto es probablemente una pregunta de esencia. ¿Ya? Si yo hago un dibujo de las características del voltaje en el tiristor y la corriente en el tiristor, ¿qué significa esto? Que si mi voltaje es negativo, acá están los negativos, entonces yo puedo bloquear, lo voy a empezar de esta forma, el voltaje negativo. ¿Y por qué lo pinto aquí? Porque cuando el voltaje es negativo y lo bloqueo, la corriente es cero. Cuando estoy en el lado positivo, yo también puedo bloquear el voltaje positivo. Es decir, la caída en el tiristor puede ser lo que aguante en el fondo, lo que yo quiera, y mi corriente va a ser cero. Y mi pregunta final: ¿en qué momento yo lo utilizo para que conduzca corriente? Es decir, tenga una corriente a través del tiristor y un voltaje en forma ideal cero. Eso lo obtengo siempre y cuando esté en la parte de bloqueo positivo, polarizado directo, y además genere una corriente en el gate. Es decir, yo puedo bloquear estos dos voltajes, pero si estoy en este lado y le mando una corriente en el gate, el dispositivo va a empezar a conducir. ¿Y qué significa que empiece a conducir? Que el voltaje se va a reducir a cero y la corriente va a ser la corriente que me pida la carga. Entonces, esto es más o menos la gráfica del tiristor. ¿Dudas hasta acá? Para fines de un electrónico, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cantidad de corriente que requiere el tiristor, la forma en que tengo que generar el circuito de disparo, porque es un pulso de corriente, ¿ya? Y después, ¿cierto?, los acoplamientos para poder sacar la potencia. ¿Me podría explicar la gráfica? La explico a continuación. Termino mi punto. ¿Ya? De nuevo, todo eso yo requiero como electrónico. Como eléctricos, ¿qué es lo que requieren? Entender la gráfica, por eso dije, espera un poco, entender la gráfica que justo su compañero me pidió que le explicara. De nuevo, esto de aquí, el voltaje del tiristor, que es el voltaje entre ánodo y cátodo. Igual que un diodo, yo puedo bloquear voltajes positivos. Siempre. Siempre lo voy a bloquear. Disculpe, voltaje negativo. Voltajes positivos los puedo bloquear también. Si yo no hago nada en el tiristor, voy a estar continuamente en una señal sinusoidal bloqueando tanto la parte positiva como la negativa. Pero si yo decido que el dispositivo debe empezar a conducir, genero una corriente en el gate. ¿Qué es lo que es una corriente en el gate? Una corriente que entra por el gate y sale por el cátodo. ¿Ya? Y esa corriente en el gate, ¿qué es lo que genera? De que el voltaje que estoy bloqueando sea cero y la corriente, por lo tanto empieza a conducir, sea la corriente que requiere la carga. Recuerden que la corriente, ¿cierto?, depende de la carga. El tiristor simplemente deja pasar o no. Entonces, en el fondo, la corriente en el gate habilita la conducción. El monito que les acabo de dibujar, esta no es touch. Tenga paciencia. Profe, pero esa carga es, o sea, la corriente en el gate es
¿Es controlada igual o es un on-off? La corriente en el gate la vamos a ver a continuación. Es una corriente controlada que yo tengo que de alguna forma manipular. Pero es una fuente externa. Y es de una fuente externa. Hablaba de Sí. un pulso. Vamos a ver ahora, ¿cierto? Que es un pulso. Dije que era un pulso, ¿cierto? Me adelanté un poco, pero es un pulso. Entonces lo que yo le acabo de explicar con la forma de onda, para que se vean ahí en las PPT, ¿dónde está? Ahí. Es básicamente esta misma relación voltaje-corriente que siempre vamos a tener con los switches. ¿Ya? Cuando la saturación, cuando tenemos saturación de portadores, estado ON, ¿cierto? Les marqué en rojo, ya también se lo pinté en rojo. ¿Y cuáles son los voltajes que puedo bloquear? Voltajes positivos para el lado de acá, voltajes negativos para el lado de allá, ¿cierto? Y cuando estoy bloqueando voltajes, ¿cómo se llama? Es un estado de corte o un estado de apagado. Eso es más o menos, ¿cierto? A grueso modo, Disculpa, ¿la corriente cuál era? ¿La de arriba? la roja ¿Pero qué corriente es? ¿Es la de- es la corriente que me pide la carga. Ah, ya. Si yo pienso, por ejemplo, en un circuito, voy a hacerlo cualquier cosa acá, de ese tipo, ya voy a tener, ¿cierto? Una señal sinusoidal y una carga, básicamente, ¿cierto? Lo que bloquea esto es el voltaje, ¿cierto? De la alimentación, y una vez de que permito que la alimentación quede conectada a la carga me va a pedir corriente, y esa corriente, ¿cierto? Es la que está roja. Y el nivel de corriente de qué va a depender de la carga y del voltaje. Ahora, siendo un poco más específico con cómo es la relación de corriente de la curva que está ahí, es esta que está acá. ¿Se alcanza a ver bien o no? Sí. Un poquito más. Es como un interruptor ahí. Es un interruptor. Entonces, estas son las características de la curva de un tiristor. Bloqueo inverso hacia el lado de acá, que es básicamente, ¿cierto?, esta parte de aquí. ¿Qué corriente vamos a tener? Lo ideal es que la corriente va a ser cero. La corriente real va a ser una corriente de fuga, igual que el diodo. Ya habíamos conversado de esa corriente de fuga. ¿En qué rango anda? Los nanos, ¿cierto? Los microamperes. Por lo tanto, despreciable. Ahí, ¿cierto? Está marcada de que existe, porque hay que recordar de que existe esa corriente de fuga. Si yo supero un voltaje negativo máximo, al igual que el diodo, se genera una ruptura o una avalancha en los portadores. Por lo tanto, el dispositivo básicamente deja de bloquear y cede. Alguien me preguntó el Zener, ¿cierto? Básicamente el Zener trabaja en esa zona. Yo lo pongo, ¿cierto? El Zener tiene un voltaje pequeño, lo pongo, ¿cierto? Polarizado inverso, de forma que trabaje su región de ruptura, y cuando trabaja en la ruptura, fija el voltaje, típicamente en 3,7, 3,8 volts, ¿ya? Para fines electrónicos, ¿cierto? Eso es bueno porque nos permite tener una referencia, pero es ineficiente. Lo menciono nomás. Para fines de un eléctrico, no tiene ningún sentido. ¿Ya? ¿Cierto? Se les pasa porque es parte de, pero no tiene aplicaciones en electricidad, en potencia, en máquinas, ¿cierto? Que es donde vamos para vamos. En el lado positivo, podemos bloquear un voltaje, y por supuesto vamos a tener también un voltaje de ruptura para el lado positivo, donde va a conducir solo, pero una vez de que nosotros aplicamos la corriente en el gate o la compuerta, este voltaje se reduce y se establece una corriente. La corriente, de nuevo, depende de lo que me pida la carga, pero el tiristor, para poder trabajar, se establecen dos valores. La corriente de latching o de enganche es la corriente mínima que se tiene que establecer en el tiristor para que éste quede autoenclavado. ¿Qué quiero decir con esto? Esta corriente que está aquí yo la puedo imponer, y una vez de que el dispositivo empieza a conducir, yo puedo retirar la corriente. Y el dispositivo va a quedar autoenclavado con la corriente de la carga. Pero para eso, la corriente de la carga tiene que ser mayor a esta corriente IR. El fabricante me lo da. Es la corriente de enganche o la corriente de latch. Si yo no puedo asegurarlo, tengo que mantener la corriente en el gate, lo cual aumenta las pérdidas y se vuelve complicado para nosotros los electrónicos. ¿Cuándo el dispositivo se va a apagar? El dispositivo se va a apagar o va a dejar de conducir cuando la corriente disminuya bajo a una corriente I sub H.
que es la corriente de holding o corriente de mantenimiento. Para fines electrónicos esa corriente existe, nosotros nos preocupamos de eso. Para fines de ustedes, ¿cierto?, de eléctricos, esa corriente es cero. Es decir, cuando la corriente es igual a cero, no va a ser nunca menor que cero, cuando la corriente es igual a cero, el dispositivo deja de conducir, para fines de su análisis. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Lo bonito del tiristor es que me da un dispositivo que yo puedo controlar, que yo puedo manipular. ¿Ya? Entonces, haciendo la equivalencia, ¿cierto?, de una corriente en el gate, yo puedo hacer que el dispositivo que está apagado ahora encienda. ¿Y cuándo se va a apagar? Solamente cuando cruce por cero. Por lo tanto, ¿cierto?, si es esperable que cada ciclo pase por cero, yo voy a tener que estar detectando cada ciclo con mi sistema de control, y esto pega para el electrónico, y asegurarme de que cada ciclo el dispositivo se dispare para yo poder tener la conducción. Y en el momento en que le quiera quitar la conducción, básicamente el dispositivo va a quedar apagado, ¿cierto?, hasta que se me dé la gana de volver a encenderlo. ¿Dudas hasta acá? Eso implica mandarle un pulso. Claro, mandarle un pulso. En inglés el pulso se denomina trigger. Lo pueden escribir por ahí. Y en español el concepto es similar al trigger, el disparo. Eso también está en informática, el trigger. Claro, también se usan en esas partes, pero para el dispositivo del trigger o el disparo. ¿Ya? Y van a ver después, ¿cierto?, cuando vayamos al IGBT, de que básicamente el concepto de trigger o disparo se mantiene. Yo disparo el semiconductor. No es el concepto de que yo lo prendo y yo lo apago, yo lo disparo. ¿Ya? Se van a escuchar siempre los viejos, ¿cierto?, los disparos del semiconductor. Anda a mirar, ¿cierto?, los disparos por ejemplo, si están en un puente tiristorizado, los disparos de los tiristores, y ahí ustedes, ¿cierto?, van a ir mirando las formas de onda con respecto, también las vamos a revisar, y van a ir mirando los pulsitos y van a ver si están y no están. Si se perdió un disparo, es obvio que la forma de onda que se va a generar no va a ser la esperada. Y si está todo correcto, las formas de onda se van a generar y ustedes las van a poder observar y decir si esto está funcionando o no está funcionando. De forma similar a lo que lo hicimos con el diodo, pero con el diodo no teníamos que dispararlo. ¿Cierto? ¿O sí? No, porque el diodo funciona en función del voltaje que No tiene control. tiene naturalmente. Entonces, claro, no tiene control la parte mala y también la parte buena. ¿Por qué es bueno que el diodo no tenga control? ¿Se autorregula? ¿Se autocontrola? Sí, no es más que se autocontrole. No se pagaría en el cruce por cero. Más que eso, yo no tengo que invertir en el circuito de disparo, en los sensores. Entonces, afortunadamente para nosotros, los electrónicos de potencia, desafortunadamente para ustedes como eléctricos, ¿cierto?, porque van a tener que depender ahí de nosotros. A nosotros, ¿cierto?, nos da pega el hecho de que tengamos que disparar los tiristores. Porque de otra forma, ¿cierto?, el puente de diodos, por ejemplo, yo lo enchufo y va a funcionar. Y el cable tiristorizado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Preocuparme de dispararlo y preocuparme de controlarlo. Ya empezaron con control, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Además, ¿cierto?, de tener que vérselas con electrónica de potencia de que chuta el tiristor, tendrían que vérselas también con el área de control, ¿cierto?, para entender lo que tienen que hacer para lograr los objetivos. ¿En qué caso para trabajarlo se ocupa esto? ¿Cómo? ¿En qué elemento? ¿Dónde lo ¿Aplicaciones? ocupo? Sí. Vamos para allá. Porque lo suave traemos. Algunos, ¿cierto?, pero hay aplicaciones muy interesantes. Entonces, recuerdan, ¿cierto?, en comparación, y solamente para que lo recuerden, ¿cierto?, ahí tienen el diodo, simple pero elegante, bloquea voltajes negativos, hasta, ¿cierto?, que se pasen de madre y lo rompan, ¿cierto?, vayan a la reacción de ruptura, y voltajes positivos, ¿cierto?, los va a conducir de esa forma. Y el tiristor, lo que acabamos de insistir, ¿cierto?, bloquea voltajes negativos, bloquea voltajes positivos, hasta que ustedes le dicen a través de una señal de control en el gate, empieza a conducir y va a conducir, ¿cierto? Y se va a establecer una corriente que lo va a enclavar, y mientras esa corriente sea mayor que cero para el caso de ustedes, ¿cierto?, para fines reales, ¿cierto?, mayor que la corriente
y sub H la corriente de holding, el dispositivo va a seguir conduciendo. Y eso es todo. Profe, Cuéntame. a ver si es que entendí. ¿Es solamente un pulso para poder hacer Claro, un plan? lo vamos a ver a continuación ahora, ¿cierto? Porque ahora vamos a ver la aplicación, porque por supuesto, más que conocer el bicho, nos interesa ver cómo se aplica. Esto de aquí lo vimos en la clase pasada, ¿no? No exactamente, pero las formas donde son parecidas. Rectificador de media onda. ¿Ya? Mismo parámetro, ¿cierto? Aquí no está, porque siempre me preocupo después de buscarlo yo. No está y está escondido. Falta una gráfica, que también se las puedo pedir después en la evaluación. ¿Y qué gráfica es importante aquí? Una vez de que yo tengo el voltaje acá, yo se los digo, está el voltaje de alimentación, voltaje del tiristor, voltaje en la carga y la corriente en la carga. Y una señal muy importante que falta aquí es la corriente en el gate. ¿Ya? Y en este caso, yo se los cuento, porque así lo diseñé, la corriente en el gate está hecho de forma de que cada vez que yo cruzo el voltaje por cero, desde negativo a positivo, voy a disparar mi gate exactamente en ese momento. Se requiere un pulso de corriente, ¿cierto?, que establezca la conducción, y una vez de que la corriente en el gate, que es la misma corriente en la carga, ustedes no lo ven que se lo estoy contando, ¿cierto?, se establece, puedo quitar el pulso. Entonces, si se dan cuenta, estoy disparando el tiristor justo en los cruces por cero del voltaje. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Exactamente lo mismo que obtengo en la rectificación con un diodo. Pero ahora tengo que generar esa corriente. Entonces esto no es muy atractivo. Esto no es muy atractivo. ¿Dónde se vuelve atractivo? Si es que yo agarro este pulso y lo empiezo a desfasar con respecto al cruce por cero del voltaje. Entonces, primer caso, ¿cierto?, para recordar cuál era la forma del rectificador monofásico. Y en este caso, ¿qué es lo que hice? Y esto se define, no, este es el mismo ángulo, alfa es igual a 0, que es lo que hice en este caso ahora. Voy a desfasar este ángulo, este disparo, con respecto a los cruces por cero, ahí están mis cruces por cero, en una relación de 2/4 por pi. De 2/4 por pi, eso es pi medio, ¿cierto? Si recordamos esto en radianes, esto sería pi, esto sería 2pi. Por aquí tendríamos pi, esto sería, ¿cierto?, acá 2pi por cada ciclo, y aquí tendríamos pi, y por acá tendríamos 2pi. Entonces, ¿qué está haciendo este ángulo alfa? Y este ángulo alfa es lo que se denomina el ángulo de control del tiristor. Ya estoy retardando el inicio de la conducción. ¿Cuánto lo estoy retardando? Lo que me dice es, ¿cierto? Alfa es 2/4, por lo tanto, ¿cierto? Esto es un medio, 2/4 de pi, esto es un medio de pi. Aquí tengo pi, aquí tengo, ¿cierto?, un medio de pi, y ahí estoy generando mi disparo. Acá parto de nuevo a 0, aquí tengo pi, aquí tengo un medio de pi, aquí estoy generando mi disparo, aquí tengo pi, aquí tengo un medio de pi, ¿cierto? Y por lo tanto aquí estoy generando mi disparo. Entonces, el pulso del eje es continuo, ¿cierto? ¿Cómo? El pulso del eje es continuo. Es un pulso de corriente positivo. Es un pulso de corriente positivo. Entonces, ¿qué es lo que pueden observar? Arriba está el voltaje de alimentación y acá está el voltaje del tiristor. Si se dan cuenta, el voltaje, el tiristor, me está bloqueando en este lado los voltajes negativos, que siempre lo va a hacer, pero ahora, como no le he dado el pulso de disparo, a pesar de que el voltaje de alimentación es positivo, el tiristor me lo está bloqueando, porque no le he dado el disparo, no lo he pedido que comience a conducir. ¿Cuándo le pedí que comience a conducir? En un medio pi. En un medio pi, aquí, le doy el pulso, y ¿qué es lo que pasa con el voltaje en el tiristor? Cae a 0. ¿Y qué es lo que pasa con la corriente en la carga, que es la misma del tiristor? Ahí, ¿ya? Aumenta en función de lo que me pide la carga. ¿Qué es lo que me pide la carga? Como la carga es únicamente resistiva, me pide el voltaje que estoy aplicando, que esté aquí, ¿cierto?, dividido por la resistencia. Y tengo, por lo tanto, ese cachito de ahí.
Observen esto. Ahí está la forma de onda completa. Ahí está la forma de onda completa. Este de aquí es el voltaje en la carga. Este de aquí es el voltaje en la carga. Mi ángulo de disparo es 0, es decir, estoy aquí. Y el voltaje aplicado en la carga es ese voltaje que está ahí. Todo ese voltaje que está ahí. Todo ese voltaje que está ahí. ¿Cuál es el valor medio de eso? Sabemos, ¿cierto?, que es 1 medio por la integral sobre el periodo del voltaje en la carga en el tiempo sobre la carga, ¿cierto? El área bajo la curva dividido, disculpen, por el periodo. Son 2 dividido por el periodo. Ahora, si disparo esto en 2/4 pi, perdí todo ese voltaje aplicado en la carga. Todo ese voltaje aplicado en la carga. Y solamente me quedé con ese voltaje aplicado en la carga. ¿Cuál tiene más área? El primer caso, cuando aplico, ¿cierto?, con un alfa es igual a 0, o el segundo caso, cuando aplico, que el que está ahí, con un alfa igual a 2/4 pi. ¿Cuál tiene más área? El primer caso, ¿cierto? ¿Cuál tendrá mayor valor medio entonces? Por la integral, el que tiene mayor área. Entonces, con eso ustedes pueden entender, sin tener que llegar a los cálculos tediosos, ¿cierto?, de que a medida de que yo voy retardando el ángulo de disparo. ¿Y por qué se dice retardo? Porque lo retardo con respecto al cruce por 0. Aquí lo pude haber disparado, pero en vez de eso me demoré y lo disparé acá. Voy quitándole área del voltaje aplicado en la carga y por lo tanto estoy disminuyendo el valor medio aplicado en la carga. Cuénteme. No estoy entendiendo bien. El disparo lo da el trigger, ¿cierto? El disparo lo decido yo. Es la corriente en el gate, lo decido yo y me lo regalo como quiera. Porque cuando hago control puedo hacer lo que quiera. ¿Ah? Es la corriente del gate. Claro, y se manifiesta, ¿cierto?, en las gráficas como una corriente en el gate. Lo puedo poner donde yo quiera y ver lo que pasa. ¿En qué caso conviene retardarlo? Muy buena pregunta. Depende de su objetivo de control. Si yo quiero todo el voltaje, le doy, ¿cierto?, un ángulo 0. Pero aquí, si se da cuenta, usted le quitó la mitad del área. Por lo tanto, si usted quiere la mitad del área y la mitad del voltaje medio, por lo tanto, ¿cierto?, modifica el alfa para que tenga, ¿cierto?, a ese ángulo para que tenga la mitad del voltaje medio. Entonces, ¿a cuánto conviene retardarlo? En realidad, lo que usted tiene que entender aquí es que a partir de una fuente de alterna, está logrando una fuente de continua variable. ¿Ya? Y en función de qué la está variando, del ángulo de disparo o alfa. Entonces después, esto me lo estoy adelantando un poco, usted utiliza, porque esto no se utiliza en monofásico tanto, para algunos casos los dimers, utiliza un puente tiristorizado y acá usted, ¿cierto?, define que ese va a ser su ángulo alfa. Y en este puente tiristorizado, por ejemplo, usted pone el condensador aquí, por poner cualquier cosa, y aquí pone, por ejemplo, una carga. Adelante. Pone una carga. Y usted quiere que su voltaje sea el 100% en algún momento, entonces, a través del sistema de control, que recibe una referencia, define el ángulo alfa. Si quiero 100% el sistema de control, ¿qué es lo que va a hacer? Debería calcular que eventualmente el ángulo alfa es 0. Y si en algún momento ustedes después del tiempo lo que requiere es 50% del voltaje aplicado en la carga, entonces el sistema de control va a calcular de que esto es cierto, es igual a un medio de pi, como lo hemos visto. Sí. Y ahí las variantes. El problema es que esto depende, ¿cierto?, del ángulo de una sinusoidal y el desfase de los cosenos, por lo tanto podemos ver que la relación no es lineal. ¿A qué nos referimos de que sea lineal? De que yo perfectamente, ¿cierto?, diga, este es mi alfa, que va, por ejemplo, desde 0 hasta pi, por poner algo, y esto, ¿cierto?, ya dijimos de que esto de aquí iba a ser un 100, y esto 0, y por lo tanto, ¿cierto?, si es 0 es 100, y acá, ¿cierto?, en pi podría ser 0. No es una relación lineal, es una relación no lineal que tiene relación con el coseno y que tiene esa forma que está ahí. Entonces tiene más complicaciones desde el punto de vista de control. No nos vamos a ir a meter al control, se los comento nomás.
Pero esas complicaciones hoy en día en 2025 no son complicaciones. Eran complicaciones en los años 70, 80, cuando los controladores y todas estas cuestiones eran más complicadas de conseguir y eran más caras. Pero hoy en día no es complicación. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos entonces cómo funciona el tiristor. Y aquí simplemente se lo voy a hacer vía animación. Si se dan cuenta, ángulo 0, ángulo 1/4, ángulo 2/4, ángulo 3/4. ¿Se dan cuenta que le estoy quitando? Miren por favor, no les dije que mirar. Miren esa forma de onda, por favor. Pero se dan cuenta que le estoy quitando. Le estoy quitando área bajo la curva a medida que voy aumentando el alfa. Se observa, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿cierto? Aplicaciones monofásicas de media onda no son muy útiles. ¿Dónde realmente esto es útil? En sistemas trifásicos. ¿Ya? Si voy a querer hacer una variación en monofásico, es poca la potencia, ¿cierto? El Varian ahí me sirve. Pero en trifásico es donde están los problemas. Pensé que estaba vacío. Último punto. En todos estos casos, justo cuando la corriente es 0, el dispositivo se apaga. Pero sabemos que no vamos a querer alimentar con esto, ¿cierto?, una resistencia pura. Probablemente sea un motorcito y eso va a tener una inductancia. ¿Qué efecto tiene la inductancia? De memoria deberían decir, ¿cierto? La inductancia se opone a los cambios de corriente. Por lo tanto, ¿cierto?, se va a oponer a que la corriente comience a conducir y que después se logre extinguir. Por lo tanto, ahí por ejemplo tenemos un sistema monofásico donde agregamos una inductancia, tenemos un alfa igual a 0 y observen lo que pasa con la corriente. Vamos a agrandar esto. Aquí está la corriente, no está el voltaje, y aquí está la corriente. La corriente, ¿cierto?, antes seguía perfectamente el valor del voltaje en la carga, es el voltaje en la carga, pero ahora, como la inductancia se opone a la circulación de corriente, le cuesta partir, parte, el pic de corriente no coincide con el pic de voltaje, y una vez de que el voltaje empieza a disminuir, la corriente se empieza a extinguir. Si no tuviera la inductancia, se hubiera extinguido aquí, justo a la mitad del ciclo, pero si se dan cuenta, se fue a extinguir allá, pasado la mitad del ciclo. ¿Qué implica eso desde el punto de vista de voltaje aplicado en la carga? Como el tiristor tiene que dejar de conducir para que el voltaje se extinga, ¿qué es lo que va a pasar con el voltaje? El voltaje parte en 0, el voltaje en la carga, aumenta, disminuye, ahí cruza por 0, aquí está la corriente no tiene cara de ser 0, por lo tanto va a mantener la conducción, y como mantiene la conducción, aparece ese cachito de voltaje negativo ahí. Si ustedes lo ven desde este punto de vista, aquí tienen el voltaje en la resistencia y aquí tienen el voltaje en la inductancia. Esto es bonito entenderlo, que no lo hayan entendido. ¿De qué forma una inductancia se opone a los cambios de corriente? Sí, con el campo magnético, ¿cierto? Pero físicamente, desde el punto eléctrico, no magnético, ¿qué hace la inductancia para evitar que la corriente cambie? Impone voltaje. L por dI a dt es igual al voltaje. Por lo tanto, si que yo le mando, esta es mi corriente, y yo corto la corriente totalmente con ese ángulo, esta va derivada, ¿cierto?, para acá, en menos infinita, por lo tanto, el voltaje, como es función de la derivada, va a aumentar y se va a disparar. Cuando ustedes ven un arco eléctrico, por ejemplo, cuando ustedes abren el interruptor y ven un arco eléctrico, lo que hay ahí, ¿cierto?, es la inductancia descargándose.
¿Qué es lo que tienen aquí entonces? Tienen el voltaje en la resistencia, que es la carga, y aquí tienen el voltaje en la inductancia. Si se dan cuenta, lo primero que hace la inductancia, con corriente positiva, esta es la corriente positiva, voltaje positivo, está por ahí. ¿Qué es lo que hace la inductancia? Se carga voltaje positivo, corriente positiva. ¿Cómo es la potencia que recibe la inductancia? Positiva. Se está cargando. Pero aquí, en algún momento, se empieza a descargar. Si se fijan, justo ahí el voltaje cruza por cero. Voltaje negativo, pero la corriente sigue siendo positiva. Por lo tanto, ¿cierto? Menos por más es menos. Significa que en este instante de tiempo la inductancia está devolviendo potencia. Y en esa devolución de potencia levanta el voltaje, y como levanta el voltaje, tenemos ese cachito de voltaje negativo. ¿Por qué es importante entender este fenómeno? Porque lo que habíamos dicho era de que el tiristor se iba a apagar cuando la corriente era igual a cero. Pero si yo tengo inductancia, la corriente se va a mantener por efecto de la inductancia y no necesariamente va a coincidir cuando el voltaje es cero. Entonces, de la misma forma que anteriormente teníamos, ¿cierto? Ahí tenemos alfa es igual a 0, alfa es igual a 1/2, si se dan cuenta se va acortando el área bajo la curva, alfa es igual a 3/4 y después, ¿cierto? Se acaba. Y en un rectificador de media onda, básicamente vamos a tener algo similar. Rectificador de media onda, ¿cierto? Con un alfa es igual a 0, básicamente regeneramos en un puente de Dios. Quiero que observen aquí, porque recuerden que este ramo tiene más analítica, de que en este caso, ahí están los cruces por cero, ahí está la corriente, aquí está el voltaje. La corriente, ¿cierto? Pregunta, ¿la corriente es sinusoidal o no? No. Si no es sinusoidal, ¿qué es lo que puedo decir? Que está distorsionada. Es una corriente distorsionada por efecto de la electrónica de potencia. Pero ¿qué pasa aquí? Lo pueden ver mejor en las PPT. Cuando la baje, ¿cierto? Los cruces del voltaje por cero coinciden con los cruces de la corriente. ¿Qué significa eso? Que la componente fundamental de corriente y la componente fundamental de voltaje están en fase. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de desplazamiento del factor de potencia? No hay armónico. ¿Ah? Que es 1. Sí, no, aquí hay armónico, porque está distorsionado. Pero el desplazamiento del factor de potencia es unitario. ¿Y el factor de potencia será unitario? ¿Será unitario? Anótenlo en el cuaderno, porque estas preguntas son de certamen. Y es lo que tienen que entender. No puede ser unitario, porque tienen armónicos. Y como hay armónicos, hay reactivos. Pero en otras frecuencias, no en la fundamental. En la fundamental, que es la que me interesa, corriente y voltaje están en fase. Por lo tanto, desplazamiento del factor de potencia unitario. Pero en el resto del mundo, está en banda. ¿Pero no la mueve, profe? ¿Ah? ¿Pero no la mueve? ¿Cómo? ¿No la desplaza o no? No, no la desplaza, pero vamos, es que eso es lo que quiero que vean. Si yo cambio el ángulo alfa, la voy a desplazar. Aquí el alfa es igual a 0 y la corriente y el voltaje están en fase. Y por lo tanto, de nuevo, con un ángulo alfa, ¿cierto? Igual a 0, entonces desplazamiento del factor de potencia es igual a 1 y el factor de potencia es menor que 1. ¿Por qué es menor que 1? Porque hay armónicos, ¿cierto? Como la señal de corriente está distorsionada, lo puedo decir al tiro. ¿Cuánto es menor que 1? No tengo idea. Por ahora no me interesa. Pero solamente viendo la forma de onda lo puedo decir. Vuelvo a decirlo. ¿Por qué puedo decir que el desplazamiento del factor de potencia es unitario? Porque la fundamental de corriente está en fase con la fundamental de voltaje. ¿Cómo lo puedo ver? Porque los cruces por cero son los mismos. ¿Ya? Pero como la corriente está distorsionada, en cada componente armónica de corriente va a haber reactivos de distorsión. Por lo tanto, de nuevo, el desplazamiento del factor de potencia que corre solo para la fundamental es unitario, porque están en fase. Pero el factor de potencia que considera la fundamental con sus armónicos, fundamental más todos los armónicos que hayan, dado que hay armónicos, inmediatamente sé que no puede ser 1. ¿Qué pasa ahora si yo disminuyo el ángulo alfa? Disculpen, aumento el ángulo alfa. Aquí es 0, ¿cierto? Y a continuación
tratando de quitarse aquí en un segundo. Ahí está. Un cuarto. Lo primero que veo, ¿cierto?, es que los trocitos del voltaje a la carga, imagínense, muy mal el proyector, disculpen, se van a menor que cero. Pero ¿qué pasa con la corriente? Que es el fenómeno que quiero que vean. ¿Qué pasa con la corriente? Aquí está el cruce por cero del voltaje, aquí está el cruce por cero de la corriente. Están en fase, ¿cierto? Entonces, si alfa es distinto de cero, el desplazamiento del factor de potencia va a ser distinto de 1, y por supuesto el factor de potencia va a seguir siendo menor que 1. Ahora va a estar con más reactivos todavía. Porque si antes tenía los puros reactivos metidos por la distorsión, ahora además tengo los reactivos de la fundamental. ¿Y por qué tengo los reactivos de la...? ¿Por qué esta cuestión se me movió? ¿Por qué esta cuestión se me movió para allá? Porque yo con el ángulo alfa corrí la conducción de corriente. ¿Y en cuánto la corrí? En lo que estaba aquí, un medio de pi. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que les está así. Y si nos vamos a la próxima, que tiene un alfa todavía mayor, está más desfasado todavía. Está más desfasado todavía. Y las corrientes siempre y los voltajes son más distorsionados todavía. ¿Eso es porque está la bobina? ¿Ah? ¿Eso es porque Es porque la bobina obliga la conducción, ¿cierto?, en instante, mantiene la corriente constante, mantiene la corriente con menos variación. Entonces, a medida que van modificando el alfa, no solamente van a ir modificando el voltaje medio, que es lo que ustedes quieren para el lado de la carga, sino que además van a estar disminuyendo, el desplazamiento del factor de potencia y por lo tanto aumentando los reactivos en la fundación. Solamente por modificar el ángulo alfa. A pesar de nuevo de que en el lado de alterna no hay ninguna bobina. Discutamos un poco. ¿Es bueno o malo lo que estamos haciendo? Insisto, valoremos lo que tenemos. ¿Qué estamos haciendo con respecto al rectificador de diodos, a los convertidores con diodos? A través del ángulo, a través de la corriente en el gate, nosotros podemos modificar el ángulo de disparo, y modificando el ángulo de disparo nosotros cambiamos el valor medio de voltaje en el lado de continuo. Es decir, tenemos una fuente continua variable. Y si yo tengo una fuente continua variable, la podría controlar. ¿Y qué puedo lograr con una fuente continua variable y controlable? Lo más básico que podría lograr es controlar una máquina de continuo. motor de continuo? Un motor de continuo. Entonces piensen ustedes que tienen un trencito por ahí tendría que ser un trencito así, un trolley, por ejemplo, como los de Valparaíso, si tienen máquina de continua, y ustedes quieren tomar la alterna y convertirla en continua. Pero además quieren que el trolley, ¿cierto?, acelere y en algún momento frene. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues el acelerador, ¿cierto?, va a tener que ir de alguna forma ligado al ángulo de disparo alfa del puente lilistonizado. Si tuviera puente de diodo, lo conecto y el cuestión va a andar hasta que choque. Pero dado que ahora puedo, ¿cierto?, en el fondo con el acelerador manipular el alfa, puedo hacer que acelere, puedo hacer que frene. Lo mismo la locomotora. ¿Pero qué estoy perdiendo a cambio? Reactivos. Estoy metiendo reactivos en el lado alterno, el lado fundamental, que en el puente de diodos no tenía. El puente de diodos tenía reactivos, sí, por distorsión, pero no en la fundamental. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Los estoy metiendo en la fundamental y los reactivos, por lo tanto voy a tener más reactivos dando vueltas en la fundamental. Una por otra. Una por otra. ¿Y eso es menos potencia? ¿Ah? ¿Eso es menos potencia? No necesariamente, depende del sistema. Depende del sistema. Pero algo voy a tener que hacer al respecto. Si estoy metiendo reactivos y no me deja meter reactivos, voy a tener que poner bancos para poder compensar los reactivos. Voy a tener que tener mayor inversión también. Y si no, básicamente voy a estar subutilizando mis transformadores y mis conductores. Porque en el fondo voy a tener una gran cantidad de corriente circulando, pero esa gran cantidad de corriente, ¿cierto?, poca corriente, o no toda la corriente, me va a permitir hacer que el trolley se mueva. Y el resto se va a quedar dando vueltas, ¿no?
Entonces, de nuevo, raya para la suma. Eso es lo que es el puente rectificador. En el caso de un puente rectificador tiristorizado de monofásico, y esto es lo bonito de la electrónica de potencia y fome también, nos damos cuenta que la estructura es exactamente la misma que vimos en el rectificador monofásico de puente completo, ¿cierto? Pero ahora, en vez de tener diodos, que es lo que tenemos, tiristones. Y la estructura, el circuito es exactamente el mismo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? El análisis va a ser prácticamente el mismo. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar en un sistema trifásico ahora? Esto lo vamos a ver más, ¿cierto? En detalle y con cálculos el día jueves, el día miércoles. ¿Qué va a pasar en un sistema trifásico? Ahí tienen distintos casos, ¿cierto? No me voy a meter más ahí, tampoco se los voy a ahorrar eso. En un sistema trifásico vamos a tener exactamente el mismo problema. Vamos a hacer cálculos con esto el día miércoles. Entonces el rectificador controlaba ciertos 6 pulsos, eso que está ahí. Antes de hacer los cálculos me voy a gastar los 20 minutos que me quedan hablando de aplicaciones para que entiendan ustedes, ¿cierto?, para dónde va esto. Y una de las mayores aplicaciones que tiene en este momento esta cosa. Y después los 12 y 18 pulsos, exactamente lo mismo. Se utilizan transformadores multipulsos, ¿cierto?, más puentes digitalizados para lograr una mejor distorsión. ¿Han escuchado el concepto de HVDC? Creo que lo hablamos en la primera clase. Lo deberían haber escuchado. ¿Qué es lo que es un HVDC? Lo voy a escribir aquí. Y después lo voy a borrar para que Juan Carlos no me lo vea. Tiene clase con Juan Carlos después, ¿cierto? HVDC. Y ya que lo escribí, HV. Sí, eso le gusta más a Juan Carlos. ¿Qué es lo que es un HVAC? Es un sistema de transmisión, los dos son sistemas de transmisión. Estamos hablando a nivel de transmisión, no de distribución, de alto voltaje. High voltage, alto current, direct current. ¿Ya? En Chile, ¿qué es lo que más se utiliza? ¿Qué es lo que único que se utiliza en este momento? Alterno. ¿Cierto? Pero es posible también realizar la transmisión en continua. Para realizar la transmisión en continua, por supuesto que yo tengo que buscar la forma de pasar de alterna a continua y de continua a alterna. Y ahí es donde entran los sistemas tiristorizados y el esquema típico de un sistema HVDC, de los sistemas maduros, porque después, ¿cierto?, con la electrónica de computación forzada hay otros sistemas, es esa estructura que está ahí. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Básicamente dos sistemas rectificadores, ese de ahí y ese de ahí. Si se dan cuenta, este de aquí tiene el voltaje hacia arriba y este de aquí el voltaje hacia abajo, ¿cierto? La polaridad positiva está acá abajo y el de ahí está ahí arriba, y entre medio se tiene esa resistencia y esa inductancia, que no es que a propósito se le ponga una inductancia, sí, se le pone inductancia, pero la resistencia no, que básicamente modela la línea de transmisión. Entonces, ¿qué se logra con esto? De que el sistema de alterna de 1, en el lado 1, por ejemplo, puede estar con una velocidad, una frecuencia, ¿cierto?, de 50 Hz, paso a continua con el sistema tiristorizado, y en el lado, ¿cierto?, del sistema de alterna 2, lo que hago es que utilizo el sistema tiristorizado, pero ahora en contrafase, para sacar potencia del enlace y traspasarla al lado de alterna. ¿Ya? Y como yo puedo controlar la frecuencia de disparo, cuando disparo, lo puedo hacer también a una frecuencia distinta que la frecuencia de la red 1. Es decir, puedo unir un sistema de 50 Hz con un sistema de 60 Hz. Para unir, por ejemplo, países distintos. Quimallo Aguirre, ¿lo han escuchado el término? Sí. Búsquenlo al tiro, ¿cierto? ¿No lo han escuchado? Busquen eso. Busquen eso. Hagamos más activa esto, ¿cierto? Y me cuentan. Si no hay la
justamente, Climarlo Aguirre, Norte Grande, sistema interconectado Norte Grande, sistema interconectado Central, los que son de mi edad siempre se acordarán, básicamente eran los dos sistemas, tres sistemas, porque hay otro cierto al sur, tres sistemas eléctricos de transmisión que tenía Chile, por ahí por el 2016, 2018 más o menos, unieron, ¿cierto?, el sistema interconectado Norte Grande con el sistema interconectado Central, formaron un único sistema eléctrico nacional, con un coordinador eléctrico nacional, ¿cierto?, que es común para los dos, y eso permite, ¿cierto?, traspasar energía desde el norte hacia el sur, con la energía renovable, pero originalmente estaba más pensado de manera, ¿cierto?, de generar en el sur y venderle al norte las mineras. ¿Ya? Para los que estuvieron ahí también se recordarán ese proyecto que se llamaba Hidroaicén, ¿lo recuerdan? Que también, ¿cierto?, pensaba en, Hidroaicén era poner sistemas hidroeléctricos en la Patagonia y traer la energía eléctrica, ¿cierto?, hasta Santiago a través de un HBS. ¿Cuál es la idea del HBS entonces? Que bueno, primero que nada, no es la torre exacta, ¿cierto?, pero esto es más o menos la comparación de una torre de alterna con una torre de continua. La torre continua, ¿cierto?, es más simple. El cable en continua, al no haber efecto skin, tiene una mayor cantidad de transporte de corriente, porque no hay efecto skin, por lo tanto, ¿cierto?, su resistencia disminuye para la continua con respecto a la alterna. Los viejos dicen en los manuales de que eso prácticamente tiene 8 veces más capacidad. Yo no he hecho los cálculos, pero es lo que los manuales los viejos ponen. ¿Cómo, profe? ¿Qué tiene 8 veces más capacidad? Un cable, si es que yo transporto el mismo cable, si yo transporto la potencia en continua, que si en alterna. Claro. Por efecto skin. ¿Cuál es el problema? Es que tengo que pagar estaciones convertidoras, que tienen sus convertidores, ¿cierto?, tienen sus sistemas de disparo y además tienen filtro. Entonces aquí, esta es la típica gráfica que se muestra. Este es un sistema en alterna, que no voy a dejar. Este es un sistema en alterna, que si se dan cuenta, el sistema en alterna en las subestaciones no es tan caro en comparación con un sistema en continua, que está acá arriba, pero a medida de que yo aumento la longitud, como las torres tienen un costo mayor, la pendiente es mayor. Entonces, sobre cierta longitud, definitivamente el sistema en alterna se vuelve más caro que el sistema en continua. ¿Por qué? Porque el sistema en continua me cuesta mucho las dos estaciones convertidoras, pero después las torrecitas son más baratas. Ahora, hay casos donde el sistema en alterna definitivamente no se puede utilizar. Como por ejemplo, si es que yo quiero electrificar una isla. No, pues que no es cierto que nos pasamos por el lado más corto, sino si yo tengo una isla, por ejemplo, a 100 kilómetros de la costa, ¿cómo le mando energía eléctrica? No puedo. Lo que se hacía generalmente era que la isla tenía su propio sistema de generación, y como la isla en general no tiene muchos recursos naturales, lo que había que hacer era llevarles petróleo y tener grupos de electrógenos funcionando. Isla Santa María es un caso. Por ejemplo, el año pasado tenían un grupo de electrógeno malo, estaban ahí con problemas de suministro. Un caso aquí de estudio, solamente para mostrárselo, ese que está ahí, de la red eléctrica de España, interconecta la península ibérica con las Islas Baleares. ¿Han escuchado las Islas Baleares? ¿Ustedes escuchaban las Islas Baleares? Variables. Baleares. No. Son unas islas que están ahí a la mitad del Mediterráneo. Cerca de Canarias, ¿no? Por ahí están, sí. De hecho, Canarias creo que está ahí. No, Canarias no está ahí, pero por otro lado. Pero son unas islas que están en el Mediterráneo, y el Mediterráneo es calentito, por lo tanto son islas que tienen un montón de turismo. ¿Ya? Por lo tanto, mantener el suministro eléctrico es importante porque el turismo es importante, deja caleta para el turismo. ¿Qué es lo que hicieron? Inicialmente tenían los grupos electrógenos, pero en algún momento, por ahí por los 2000, decidieron mandar energía desde el continente hasta la isla. Este es el esquema. Este es el esquema que está operando hoy en día, que es básicamente, y lo voy a agrandar, y les voy a preguntar un poquito qué es lo que ven. Porque ya con las clases pasadas deberían más o menos tener afinado el ojo. No, mejor les voy a contar yo. Siempre que tengan dos elementos de este tipo en serie y tengan un transformador de estrella-estrella, de estrella delta, tienen que asumir inmediatamente
de que hay un sistema de rectificación de 12 pulsos. Lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza de 12 pulsos? Porque sabemos, ¿cierto?, que la distorsión de corriente que vamos a tener aquí va a ser mucho mejor, mucho más baja, ¿cierto?, que la que voy a tener acá. En este lado de transmisión estamos los 220 kV, por lo tanto también hace sentido tener de que cada uno, ¿cierto?, se lleve solamente 110. Entonces por este lado tenemos un 12 pulsos y acá arriba tenemos otro 12 pulsos. Y en el lado de salida, en la isla, tenemos también un 12 pulsos y otro 12 pulsos. Y si se dan cuenta tenemos esta barra y una barra intermedia. Como mantener la isla energizada es un tema crítico, si llega a morir un convertidor aquí o un convertidor acá, básicamente el sistema se desacopla y mantiene la transmisión ya sea por estas dos barras o por las dos barras que están ahí. Entonces el sistema es redundante, es como tener dos líneas de transmisión en paralelo, solamente que cuando no están en paralelo, ¿cierto?, disminuye la corriente porque tengo mucho más voltaje. La cantidad de reactivos y armónicos es tan grande que necesito filtros. Aquí ustedes, ¿cierto?, ven este filtro que es chiquitito, es del porte del lápiz. Tuve la suerte de poder visitar la instalación el año pasado. Solamente el edificio de filtros del porte del Ganges, o el doble del edificio del Ganges. Solamente el edificio de filtros, y tienen dos. ¿Por qué tienen dos? Porque tienen uno para este y otro para este. Y la subestación completa es de esas subestaciones que ustedes sabrán mejor que yo, ustedes son eléctricos, yo soy electrónico, que tienen tuberías con SF6 para llevar los conductores, es decir, no están los cables como las subestaciones chilenas. Subestaciones compactas o integradas, me dijo el Freddy. Pero en el fondo, ¿cierto?, el conductor va metido en una tubería de SF6 para poder hacer todo más compacto. Es tan grande esto que el transformador es probablemente el porte del edificio que está al frente. Justo el que está al frente del pregrado es un transformador y tienen uno de respaldo que lo pueden mover por un sistema de líneas de trenes, cosa que si que revientan los transformadores todavía no les pasa, pueden inmediatamente echar a andar el otro transformador reconectando. Voy a hacer un ejercicio aquí. En Brasil también creo que hay una línea de transmisión. En Brasil hay, porque ahí en la triple frontera, donde está Foz do Iguazú, ¿cierto?, tiene un sistema en distintas frecuencias y tiene un subgenerador. Sí, Foz do Iguazú. Y acá en Chile siempre se dicen que van a hacer uno con Argentina, pero con los argentinos nadie les tiene. Entonces, si alguna vez van a Sagunt en España, esto está un poquito más al norte de Valencia, hay un castillo ahí. Esto ya es relleno, si se quieren alguien ir a buscar su café, esto ya terminamos. Estoy buscando aquí aquí está Segundo Puerto. Como no tengo más, aquí tengo más. Tiene harto fotovoltaico esto cae. Y ténganme paciencia. No lo voy a pillar tan fácil. La pillé. Estos de aquí son ciclos combinados. Esos de ahí, para que tengan referencias, son centrales de ciclo combinado. Ahí hay 1, 2, 3, 4. Aquí están los enfriadores. Central ciclo combinado de Sagunto. ¿Qué les puedo dar de referencia aquí? Debería haber un autito en alguna parte, no veo ninguno. No veo ningún autito.
Pero este es la estación del HBS. Entonces, la subestación está aquí, parte aquí está toda canalizada en SF6, aquí hay un sistema rectificador de 12 pulsos, ahí, ¿Puede medir distancia? Pero en el... no sé si puedo Sí. En el botón izquierdo. O sea, derecho. Medir Ah, distancia. sí. ¿Cómo lo reinicio? Sale. Está bien. 28 metros ahí y para acá 50 metros. 30. Voy a tratar de ponerme después clavista al lado, pero este de aquí, ese de ahí es solamente una estación de filtros, de reactivos, porque como esto está historizado y está metido en la línea de transmisión, necesitan compensar los reactivos, si no ahí sí que la línea de transmisión se les va a la vez. Esto de aquí es un puente rectificador, aquí es un puente rectificador, por aquí está la parte de un reactor de enlace y el cable sale vía cable enterrado, vía cable bajo tierra y después se mete en el mar y se va a la isla Balear. Esto de aquí, ese de ahí, vamos a medir la distancia. Ese de ahí es el transformador que les digo. Entonces ese transformador de aquí se puede ir para el lado de acá o para el lado de acá. Cosa que si revienta un transformador aquí, mueven este cierto por estas líneas de hasta ahí y tiene la redundancia del sistema. Y un transformador que es monofásico, que en el fondo es monofásico y arman el delta estrella con el conexionado. Entonces aquí tienen transformadores, ¿cierto? Y después con el conexionado arman el delta estrella. Y eso es para poder tener una mejor redundancia. Y la subestación eléctrica está un poquito más arriba. La subestación del sector. Esto es todo un sector industrial. Eso sí que no lo tenía. 4 personas operan la subestación. Ya operan el convertidor. Tienen una oficina por ahí. ¿Cuatro? ¿Ah? 4 personas. Y esas 4 personas hay un gallo mirando y otro haciendo charla. Pero nosotros cuando fuimos nos dieron una charla. Y básicamente la estación opera sola. El sistema de enfriamiento también es bonito. Utilizan semiconductores de estos como el tipo PUC que les traje el otro día con enfriamiento con agua. Pero el agua, como el agua se puede volver conductiva, tiene que tener un tratamiento que es continuo y estarle midiendo continuamente la conductividad, porque en el caso de que alcance ciertos niveles de conductividad, las tensiones son tan altas que básicamente el agua se vuelve un conductor y comienza a sacar corrientes de fuga hacia los sistemas de purificación. Es bastante complejo y bastante bonito de ver. Chile probablemente tenga uno de estos funcionando de aquí al 2030. Busquen Quemata Aguirre y se pueden enterar un poco más del proyecto. ¿Y usted estuvo ahí? ¿Cómo? ¿Usted estuvo ahí? Sí, tuve la suerte de que nos llevaron después de una conferencia.